el tema del día de hoy yo le puse, y ahorita vamos a ver un poquito, le puse una vez más, y ahorita vamos a entrar un poquito a fondo en eso. Pero se trata de una buena noticia. ¿A cuántos les gustan recibir buenas noticias? Ok, a mí me encanta. ¿Alguien de aquí ha recibido oportunamente una noticia esta semana? No sé, un aumento de sueldo, te quedaste en la escuela, pasaste una materia. ¿Alguna buena noticia? A ver, Abel dice que sí recibió una buena noticia. Ya sabemos que son sus bebés. ¿Qué son? Nos ganaron 2-0. 2-0, pero bueno, ya iba el marcador un poquito adelante la vez pasada con Isaac. Y hoy son niñas, ¿vale? Y entonces, bueno, ¿nadie ha recibido una buena noticia? ¿Sí? ¿Quién sí ha recibido una buena noticia? Y les tengo una noticia. Una buena noticia para ustedes. ¿Sale? Hoy quiero que me acompañen al libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 8. Y vamos a leer un poquito hacia adelante, ¿vale? ¿Me avisan cuando ya lo tengan? ¿Ya lo tienen? ¿Sí? Hoy vienen muy participativos, me encanta. Eso es bueno por los que estamos acá adelante. ¿Ya tienen el versículo? ¿Ya está en pantalla también? Bueno, vamos a leerlo. Dice, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional y dice, pero Dios, reprochándole sus defectos, dijo, vienen días, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados, el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y los abandoné, dice el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel, dice el Señor. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Y el 13. Al llamar nuevo ese pacto, ha declarado obsoleto el anterior, y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. ¿Alguien ha leído esta palabra alguna vez, este versículo en particular? Y es una muy buena noticia, porque habla acerca de cómo Dios hoy preparó este tiempo, este lugar para ti, porque hoy Él quiere hacer una renovación de pacto. Y me encanta mucho esto, porque ahorita vamos a platicar acerca de eso, vamos a adentrar un poquito, pero lo primero que me resaltó cuando estaba preparando esta palabra es que había dos pueblos de los que estaba hablando este versículo, y fue como que ahora que estamos teniendo nuestros devocionales con la pastora, puse en práctica todos los métodos que nos está enseñando y dije, tengo que ver en el observo. Y lo primero que observé fueron dos pueblos. ¿Cómo se llama el nombre del primer pueblo? ¿Pudieron verlo? Israel. ¿Y el nombre del segundo? Judá. Se refiere a dos pueblos que el Señor estaba diciendo, bueno, en estos dos en particular, que bueno, era Judá y eran todos los demás, pero estaba diciendo, es tiempo de hacer un nuevo pacto con ellos. Y me llamó la atención porque habla y dice, invalidaron mi pacto. Y eso como que llama la atención. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo de Judá y el pueblo de Israel para invalidar el pacto de Dios? Y bueno, ahí empezó mi búsqueda y mi investigación. Miren bien, vamos al libro de Miqueas, capítulo 6. Voy a tratar de ser muy breve, porque vamos a viajar un poquito en la Biblia y vamos a ver muchas historias. Voy a ser muy breve, entonces pónganse muy pilosos. ¿Sale? Ya están en Miqueas 6 y dice el versículo 1. Escuchen lo que dice el Señor. Levántate. Y vamos a hacer este ejercicio en este momento. Levántense todos. Y vamos a leer lo que dice Miqueas 6. Levántate, presenta tu caso ante las montañas, deja que las colinas oigan tu voz. Escuchen. Dile a la persona que tienes a un lado, dile, escucha. Escuchen. Montañas, la querella del Señor, presten atención, firmes cimientos de la tierra. El Señor entra en juicio contra su pueblo, entabla un pleito contra Israel. Y aquí es como que ya la cosa se pone densa, porque empiezas a ver que ya notas. ¿Cuántos han tenido la oportunidad
igual y no levanten la mano, de ver a un papá enojado. Han tenido la oportunidad, yo soy un papá y de repente me enojo. Y me encanta porque Valeria es muy diferente a Juan, conocen a Juan y a Vale. Bueno, a Vale es muy sencillo, tiene un temperamento, es un carácter pues fuerte. Valeria es muy determinada, los que la conocen saben que ella es, de repente si te dice no, es no y su sí es sí. Y Juan es diferente, pero Juan me encanta porque cuando me preguntan, oye, ¿cómo les das vara a Vale? Ah, bueno, a Vale no hay que darle vara, a Vale hay que castigarla porque la vara no le duele, definitivamente no le duele. Y a Juan es completamente lo contrario. Juan es el primero como que de repente me dice, oye Juan, ven, no, Juan, ven, no. Ah, y ve que me paro y no, y se acerca corriendo. Y es muy chistoso porque a él sí le doy vara, pero Juan es como que le haces tantito y hace todo el llanto del mundo. Y es así como uno puede ver cómo cada uno tiene su personalidad. Y aquí estamos viendo a un Dios molesto. Quizá no son bebés a los que le está hablando, no son niños. Ya pueden tomar asiento, discúlpenme, se me olvidó. Con razón los veo tan atentos. Dice, me quedé en el 2, ¿no? 3. Vamos, dice el versículo 3. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? Dime en qué te he ofendido. Y dice el versículo 8, me voy a brincar un poquito, dice, ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Espera la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y aquí vamos a entrar al punto, entonces vemos a un Dios molesto, un Dios enojado, y va a entrar al punto en donde va a explicar el por qué. Y dice el 9, castigo por delitos económicos y sociales. El versículo 10, malvados, ¿debo tolerar sus tesoros mal habidos y sus odiosas medidas adulteradas? ¿Debo tener por justas la balanza falsa y la bolsa de pesas alteradas? Los ricos de la ciudad son gente violenta, sus habitantes son gente mentirosa, engañan con la boca y con la lengua. Estamos viendo a un pueblo de Israel en donde su padre, Dios, los está reprendiendo porque llega el punto en el que, así es muchachos, el punto a los papás en el que tenemos que decir, ya basta. Hay que marcar un alto en el camino. Y cuando les empieza a hablar y les empieza a decir, les dice, uno, son mentirosos, hacen trampas, son corruptos, roban a la gente, los estafan. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo conocí a una persona que vendía en el tianguis. Espero no desilusionar a nadie, pero ahí les va. Vendían en el tianguis, vendían fruta. Y de repente él tiene su encuentro con el Señor, se acerca con su líder y le dice, oye, tengo una pregunta. Lo que pasa es que en el tianguis, pues todo sí es una práctica que hacen muy común, pues es que no damos los kilo de a kilo. Les ponemos una pequeña y un truquillo para que no den de kilos de a kilo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Todo temeroso de Dios este hombre. Y dice, bueno, pues mira, pues muy sencillo, da los kilos de a kilo. Es que lo que pasa es, si hago eso, tengo que subir los precios y entonces ya no voy a vender. Era un dilema que tenía ya esta persona. Son problemas de la vida real, muchachos, y efectivamente, en algunos casos, no les dan el kilo de a kilo de las cosas que compran. Y eso es una práctica común, pero aquí el Señor ya estaba harto, gracias a Dios, porque el pueblo de Israel sí tenía a quien responderle. Y había un Dios al que sí tenía que rendirle cuentas. Después viene el capítulo 7, 6 y 7, y dice en el versículo 1, perdón, me voy a ir al 2 directamente, dice, la gente piadosa ha sido eliminada del país, ya no hay gente honrada en el mundo, todos tratan de matar a alguien y unos a otros se tienden redes. Nadie les gana en cuanto a hacer lo malo. Funcionarios y jueces exigen soborno, los magnates no hacen más que pedir y todos complacen su codicia. El mejor de ellos es más enmarañado que una zarza, el más recto, más torcido que un espino. ¿Cuántos pudieran ver y decir, ay, se parece mucho a la colonia, la mejor en la que yo vivo?
Ay, se parece mucho a la situación en la que está hoy día, pues no voy a hablar mal de nadie, no hay por qué hablar mal de nadie, pero vemos una sociedad completamente corrompida. ¿Cuál era el principal afecto de esta sociedad? El dinero, los negocios. Juli le enseñó a Juan a hacer así, business. Ese era el afecto de estas personas y podían hacer lo que quisiera con tal de conseguir el dinero, los recursos, las cosas, porque sabemos que durante mucho tiempo ha existido la política, desde que existieron desde que existió la cultura civilizada, las personas civilizadas empezaron a ejercer política. Y si se dan cuenta, estamos describiendo mucho, quizá un poco de lo que hay en ciertas sociedades actualmente. ¿Qué pasa? ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Te gustaría a ti tener un hijo así? Tranza, ladrón. Porque vean, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a hablar ahora sí de papá a hijo. Dice el versículo 6, el hijo ultraja al padre, ultrajar es robar. El hijo le roba al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Es decir, que te ibas a dormir y te tenías que tener cuidado de la persona que se estaba durmiendo junto a ti y era tu hermano, era tu mamá, era tu papá. El hijo le roba al padre y no pienso que nos persignamos yo sé que eso no, ese lenguaje es de otro lado, pero no quiero que se me espanten, porque yo sé que muchas veces uno puede decir, oye, ¿tú le has robado a tu papá? No, yo no, fíjate que no. No nos engañemos. Todos nos hemos quedado con 2, 3 cambios por ahí. ¿Eso para el Señor cuenta como robo? Sí, cuenta como robo. Vemos acá que también dice que la hija se rebela contra la madre. Tampoco se da mucho en estos lados de la ciudad en donde la hija tiene constante pleito con la mamá, en donde se van de la casa. Yo me acuerdo que tengo unas primas que constantemente se iban de su casa, se iban con el novio y se peleaban con la mamá. Hay muchos casos que les estoy explicando ahorita de cómo incluso en las mismas casas ya no hay armonía. ¿A cuántos les gustaría vivir en una casa en donde todo el tiempo entras, hay contienda, hay pleito? Yo me acuerdo que cuando era muy joven tenía muchos compañeros, quizá no era mi caso, pero muchos compañeros que se vivían todo el día en la escuela. Todo el día se la pasaban ahí y la razón era porque no les gustaba estar en su casa, porque quizá vivían o estaban viviendo en una condición similar a la que estoy describiendo, en donde hemos visto, la Biblia nos enseña que con el paso del tiempo la maldad aumentará y el amor se va a enfriar, lo que va a provocar que incluso en las mismas casas se pierdan los valores. ¿Cuántos han visto noticias de gente en donde la mamá le está llorando a su hijo ladrón porque lo acababan de matar? Hoy abunda. Y hace poquito veía un video en donde una persona de otro país hablaba maravillas de México y ponía en uno de los comentarios, decía, cosas que no me gustan. Y decía, tristemente no me gusta que hoy pasan noticias en donde se le murió el papá al papá a un amigo y dicen en la noticia que lo mataron. Y dice, es increíble hoy quizá la frialdad con la que vemos las cosas que ya son extremadamente cotidianas. Y uno de esos es cuando la maldad aumenta. Vamos, este es el caso de Israel. Todos quedamos claros que Israel hasta aquí ya era una fichita, ¿verdad? Ya tenían cola que le pisen, ya tenían testimonio que contar, les surgía un encuentro con Jesús. ¿Qué sigue después? Vamos con Judá. Y quiero que me acompañen al libro de Jeremías, capítulo 17. ¿Cómo era Judá? ¿Por qué razón el Señor se molestó tanto con Judá? Y empezamos desde el versículo 1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro, grabado está con punta de diamante sobre la tabla de su corazón y sobre los cuernos de sus altares. Si acabábamos de leer Israel,
que era amante de las cosas con dinero. Bueno, era amante del dinero, de los bienes, de todo lo que implicaba los placeres de este mundo. Judá era otro caso y lo menciona el Señor un poquito más drástico porque dice, aquí la cosa es que el pecado ya fue grabado con punta de diamante en su corazón. Este caso está un poquito más peor que el anterior. Yo sé que para el Señor todos los pecados son iguales, pero quiero hacer un poquito más dramática la escena. Y cuando menciona que fue grabado con diamante, quiero que entiendan cuál es el material más duro que existe en el planeta. ¿Cómo estaría el corazón de Judá? ¿Cómo sería el corazón de Judá que el mismo Señor, yo no sé si allá en esa época habrán hecho pruebas como hoy hacen pruebas para detectar la dureza de los materiales, o el mismo Señor se los estaba revelando? Desconozco, no tengo ese estudio, pero la realidad es que el Señor comparó la cosa más dura contra su corazón. Y dice, y está fuerte la cosa. Dice que estaban y sobre los cuernos de sus altares. En aquel entonces ponían una mesa que tenía 4 cuernos. Cada cuerno tenía una función: amarrar una pata del animal que iba a ser sacrificado para el Señor. Por eso dice que ya estaban muy contaminados y que eso estaba incluso prácticamente amarrado a la mesa del altar. Vamos al versículo 3, dice, entregaré como botín tu riqueza, tus tesoros, tus santuarios paganos por todos tus pecados. En todo tu territorio, por tu culpa perderás la herencia que yo te había dado, te haré esclava de tus enemigos. Fíjense que aquí todavía no empieza, el mismo Señor hace una introducción muy fuerte contra Judá. Contra Israel fue directo, ¿no? Hiciste esto, 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 esto. Pero contra Judá hace una introducción y se avienta con el castigo. Dice, de entrada, pues vas a recibir un castigo porque todo tu botín ya no te va a pertenecer, se los voy a entregar a otras personas. ¿Y cuáles son? En el versículo 5 empieza con el pecado. Maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya con su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Después el 11, el que acapara riquezas injustas es perdiz que empolla huevos ajenos. Y continuamos, me voy hasta el 16, dice, pero yo no me he apresurado a abandonarte y dejar de ser tu pastor, ni he deseado que venga el día de la calamidad. Tú bien sabes lo que he dicho, pues lo dije en tu presencia, no seas para mí un motivo de error. Yo no sé si a ustedes se los llegaron a decir, pero yo sí también conozco gente a los cuales sus papás les han dicho, perdón, es que tú fuiste producto de un error. Que el Señor mismo le diga estas palabras al pueblo de Israel, que el Señor mismo haga mención, porque una cosa es que te den vara, ¿no? Ya se los explicaba con Juan y Vale. A Vale, ¿por qué no le doy vara? Porque yo sé que Vale tiene otros afectos. Y uno de ellos es que a ella le encantan, por ejemplo, los postres. Y tengo que, cuando yo la voy a castigar, mi amor, ahora sí no pidas ni azúcar en el agua, porque no te la voy a dar. Y es de verdad. Y esto es quizá la forma en cómo el Señor reprendía a Judá. A Judá le dijo, perdóname, creo que no quiero que seas un motivo de error para mí. No quiero que pienses que me equivoqué contigo. Qué fuerte que Dios le hable así a su pueblo. Estaba sumamente molesto. Otra cosa que lo molestó, dice en el versículo 21, igual en Jeremías 17, 21, así dice el Señor, cuídense bien de no llevar ninguna carga en día sábado y de no meterla por las puertas de Jerusalén. Tampoco saquen ninguna carga de sus casas el día sábado, ni hagan ningún tipo de trabajo. ¿Qué otra cosa no hacía el pueblo de Israel? No guardaba el día del Señor. Era como que sí, soy creyente, yo creo en el Señor, soy parte de su pueblo. Oye, pero pues estás trabajando en sábado. Ah, sí, pero es que eso es meramente religión. Eso no funciona, eso no sirve. Y saben, a veces yo cuando leía esta palabra, el Señor me confrontaba mucho con la situación que empezamos a vivir posterior a la pandemia. Porque
a veces es la forma cuando uno como líder, como líder, busca que su célula no se desconecte, que escuchemos todos la palabra de Dios, que es muy diferente escucharla por vía Zoom a escucharla de manera presencial. Y aquí el Señor claramente lo dice, hay una razón por la que guardo el día. Ha habido ocasiones en que me ha tocado quizá ir a trabajar, porque de repente tocan los cierres el fin de semana, pero nada me impide el no venir a la reunión. Nada me impide el no presentarme delante del Señor para que bendiga mi día, para que bendiga lo que hago. Por eso es importante, este es un pequeño comercial que quería hacer antes de seguir continuando, pero esa es la importancia de congregarnos, de que vengamos. Y esa es una invitación a que no perdamos eso que nos pide el Señor, congregarnos y guardar el día del Señor. ¿Vale? Ahora, hubo otra cosa que me llamó la atención en mi observo, y vean esto. Dice, me regreso a Hebreos 8, versículo 9, y dice, no será un pacto como el que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos no permanecieron fieles a mi pacto y yo los, ¿qué dice ahí? Y yo los abandoné. Pongan mucha atención en esto porque aquí es en donde va a cobrar voy a tratar de hacer un quiebre en la palabra que estamos leyendo en este momento. Porque el Señor abandonó al pueblo de Israel. Dice, yo los saqué de Egipto, con la mano los tomé y ellos me han dado la espalda y por eso los dejé que se fueran. Los abandoné. Y vea esto, ellos invalidaron mi pacto. Ellos decidieron hacer lo suyo, ellos decidieron correr por lo que ellos querían y a mí me tomaron como por segunda prioridad. Dice aquí, ¿te imaginas lo que es caminar sin Dios? ¿Te imaginas lo que es caminar sin Dios habiéndolo conocido? Porque eso es lo que está queriendo decir en este momento. Una vez que uno lo conoce, una vez que uno vive bajo su abrigo, y por eso contaba ahorita Karen, ¿verdad? Karen nos contaba su testimonio de la buena noticia. Habiéndolo visto con esas buenas noticias, dice, han decidido irse para el otro lado. ¿Por qué cosas? Ya las leímos. Y aquí es en donde va a tomar otro sentido la prédica, porque cuando estaba haciendo el observo, digo, ahora tengo que relacionar con pasajes de la Biblia, personajes de la Biblia. ¿Y qué creen que me encontré? Y seguramente yo creo que muchos de todos nosotros nos hemos encontrado. ¿Cuántas personas en la Biblia han tenido momentos de caminar sin el Señor? ¿Cuántos? ¿Cuántas personas el Señor les dijo, hasta aquí llego yo? El camino que tú estás escogiendo no es el que yo puedo pasar. Hasta aquí vas tú solo. ¿Cuántas personas en la Biblia aparecieron así? Vamos con uno de ellos. El primero fue Saúl. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, dice, el Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Primero que nada, el Señor se apartó de Saúl. Ya hemos escuchado, quizá hemos leído un poquito esta historia, cómo Saúl decide apartarse del camino del Señor, dejar de seguirlo y toma su propio camino. Y inmediatamente, ¿qué es lo que ocurre con una persona que decide apartarse del Señor? El Señor lo abandona. Porque el camino que uno escoge, hay lugares en donde nosotros vamos que definitivamente el Señor no puede entrar. La segunda persona que me encontré era Sansón. En el libro de Jueces, capítulo 16, versículo 19, dice, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello. Así comenzó a dominarlo y su fuerza lo abandonó. Luego ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti.
Sansón se despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía, ¿qué dice? No sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza, lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto le cortaron el cabello, le comenzó a crecer de nuevo. ¿Cuántos personajes de la Biblia llevamos que el Señor los abandonó? 2. ¿Cuántos personajes faltan? ¿Cuántos? Ahí parece que tiene la respuesta. ¿No? Cuando estaba viendo eso, estaba con mi esposa preparando la prédica. Y le digo, mi amor, es que no sé de quién hablar. Me dice, ¿por qué? Si mira, está este. Precisamente, porque está Adán y Eva, porque está David, está Saúl, está Jonás, están casi la mayoría de los personajes que nos encantan, que predicamos, que los vemos vencer, que los vemos combatir, que los vemos en cosas tan sorprendentes, tuvieron que vivir un momento sin la presencia de Dios. ¿Sabes por qué? Porque llega un punto en tu vida en el que tú tienes que tomar una decisión. Si decides hacer lo correcto y llevar una vida con Dios, o decides entrar a un mundo en donde definitivamente el Señor no puede entrar. Hay un tercer personaje que es el que me encantó y que es con el que quiero también mostrarles, y se llama, está en el Nuevo Testamento, amigo de Jesús, discípulo de Jesús. ¿Quién? El buen Pedro. Vamos al libro de Juan, capítulo 21. Dice, después de esto Jesús apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que le apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Y dice Pedro, ¿qué dijo Pedro? Me voy a pescar. Me estoy aburriendo con ustedes, me voy a pescar. Nos vamos contigo, dijeron, ¿no? Es como cuando le dicen, ¿quién va a los tacos? Yo voy contigo. No había taquerías, pero era el mejor pasatiempo que podían tener. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿no tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos le siguieron en la barca, arrastrando la red llena de pescados, pues estaban escasos 100 metros de la orilla. Al desembarcar, vieron unas brasas con un pescado encima y un pan. Traigan algunos de los pescados que acaban de sacar, les dijo Jesús. Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de pescados de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, les dijo Jesús. Y ninguno de sus discípulos se atrevió a preguntar, ¿quién eres tú? Porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se los dio a ellos e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos, después de haber resucitado. ¿Qué sucede aquí? Y ahí me voy a detener tantito, ya los que algunos se familiarizan con la historia. Pedro la regó, había jurado, rejurado, no fallarle al Señor, estar con Él en todo momento. ¿Han visto esas escenas a lo mejor en donde están uno que otro borracho abrazándose y tú te quiero como a mi hermano, tú y yo, no manches? Y se acababan de conocer en esa fiesta, ¿no? En el mundo es así. Y quizá Pedro exageró un poquito en su temperamento con sus palabras y no sabía lo que estaba, no había medido la consecuencia. Pero cuando Pedro vio la oportunidad de arreglar las cosas, se lanzó y se echó por la borda.
no esperó, no lo dudó. Este es uno de los casos. ¿Cómo había estado Pedro durante esos tiempos? ¿Habría estado caminando con el Señor? Yo creo que el remordimiento de conciencia le impedía ver eso. Y ahora quiero que entendamos qué es lo que pasó después. Ahora sí. Después Pedro dice en el versículo 17, perdón, no, en el 15. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos y hace este mismo ejercicio 2 veces. Y por último, Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado: ¿me quieres? Así que le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás la mano y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. Quiero que entremos en esta onda y póngame mucha atención aquí. Hay un patrón para saber si estás caminando o no con el Señor. Normalmente es un patrón, es un comportamiento. Vamos a ver qué es lo que pasó en estos 3 casos que analizamos. Número 1, ¿cómo quedó Sansón? Lo primero que le hicieron, le picaron los ojos. Literal, le picaron los ojos. Se los quitaron. Quedó ciego. Normalmente cuando uno deja de ver al Señor, entra en esta ceguera que no le permite ver su situación actual. ¿Por qué? Porque cuando cuando el Señor abandona la presencia de Saúl, dice la Biblia que ni siquiera lo notó. No se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. Pero él seguía haciendo lo suyo, hacía su esfuerzo por mantenerse en la primera línea del reino. Otro patrón que pasó es que dice que el Señor le envió un espíritu que le atormentaba. ¿Y qué es lo que pasó con Sansón? Que lo primero que hicieron fue esclavizarlo. Saúl era atormentado todo el tiempo. La Biblia no dice si era un espíritu, pero no dice cómo se manifestaba. Quizá era todo el tiempo sus pensamientos. Quizá era todo el tiempo que estaba en depresión. Quizá era una situación realmente tormentosa que no sé si les ha pasado, pero esta semana que estaba haciendo un estudio, decía que normalmente cuando uno tiene un problema, lo primero que hace es pensar en el problema. Híjole, es que esto cómo le voy a hacer cuando tienes algún problema económico, cuando tienes algún problema en tu casa, alguna situación muy complicada. Normalmente uno todo el tiempo está pensando. Y lo primero que uno tiene que hacer es pensar en aquel que vence el problema. E ir a la oración y buscar al Señor. Y es la única forma en que uno puede vencerse, pero normalmente siempre actuamos al revés. Estamos todo el tiempo pensando en las cosas, que es el espíritu quizá que podía estar atormentando a Saúl. Son las cadenas que le pusieron a Sansón, que lo tenían esclavizado y lo tenían atormentado. Y quizá son esas noches que a mí me encantó mucho la prédica de Moni, porque cuando hablaba de la depresión, cuando hablaba de la ansiedad, tiene que ver mucho con esas cosas que son indicadores que dicen que quizá el Señor puede estar un poquito apartado de ti. Vamos a seguir viendo. Hay otro patrón. Normalmente retrocedes. Cuando uno viene avanzando, llega al punto en el que cuando se pierde esta inercia de la unción del Señor, uno empieza como a frenarse y uno dice, bueno, pues me quedo en el lugar en donde me quedé. Pero como vas cuesta arriba, siempre, ¿qué es lo que pasa con un carro que no tiene velocidad y se va hacia atrás? Bueno, se va hacia atrás. Ya les dije la respuesta. Pongan mucha atención en esto, porque no solamente es que no ves lo que te está pasando, no solamente vives atormentado, vives intranquilo, vives sin paz, vives como buscando algo, como que nada te sabe, nada te llena. Y retrocedes, comienzas a hacer cosas que quizá hubieras dicho, ay,
esto yo nunca lo hubiera hecho. Esto nunca me hubiese pasado a mí. Y quizá habías conquistado algo y comienzas a perderlo, a perderlo, a perderlo, a perderlo. Hay uno más, que es cuando Pedro se viste, se pone su ropa, ¿no?, para echarse al agua, nadar más rápido con ropa. Tenía urgencia de ver al Señor. ¿Alguien ha intentado nadar con ropa? Vuelas, vas tendido, pero realmente quizá te llenas de argumentos, te llenas de cosas que comienzan a estorbar, te llenas evidentemente de más pecado. Terminas haciendo cosas que de verdad quizá nunca te imaginaste hacer. Terminas en algún momento diciendo, ¿y qué hago aquí? Hay en el Salmo 119, cuando leíamos, dice que todo aquel que practica, que no obedece la ley del Señor, dice, es popó, es basura. Y es algo fuerte, pero cuando tú lees la historia del hijo pródigo, el hijo pródigo, ¿dónde terminó? Hurgando en la basura. Y quizá hoy puedes estar y no te das ni cuenta y estás hurgando en la basura, porque no te has dado cuenta que te apartaste de tu Señor, porque no te has dado cuenta que has vivido lejos de tu Dios. Y son palabras fuertes. Cuando las entiendes dices, ay, sí se refería a esto, sí estaba hablando de esto Dios. Y quiero que sepas que te traigo una buena noticia. Si tú identificas estos patrones en donde ya no ves lo que te está pasando, ya te vuelves indolente, ya no te importa lo que está pasando en tu casa, ya no te importa lo que están viviendo quizá amigos, compañeros, que pueden estar drogándose, pueden estar perdiendo su vida y no te duele. Quizá estamos enceguecidos. Dice, o puedas realmente estar viviendo una tormenta. Estás pasando un problema tan fuerte, tan complicado. Estás viviendo tú solo peleando esta batalla y no te das cuenta que quizá el Señor está ahí y queriendo renovar tus fuerzas. Retrocediste, ibas corriendo bien la carrera, pero algo te impidió y te hizo retroceder. Ibas comenzando mejor, quizá fuiste a un encuentro, quizá fuiste a alguna convención, el Señor te habló, o quizá apenas vas a empezar esta carrera, pero estás cansado de caminar tú solito. Y por último, si te has llenado de argumentos y de pecado. ¿Qué es pecado? Todo lo que te aparta de Dios. Esa es la principal razón por la cual el Señor se va. Porque evidentemente a mí me encanta porque son principios que uno tiene. Tú nunca vayas a un lugar en el cual el Señor no entre. Tú nunca estés con alguien que quizá te incite a esos lugares. Tú nunca te permitas entrar en esa fragilidad, porque tú sabes que a lo mejor el Señor se apartó y tú sabes que estás hurgando en la basura. Y te traigo la buena noticia y es esta, escúchala bien. Dice en el primer versículo en el que comenzamos: este es el pacto, dice en el Hebreos 8:10, este es el pacto que después de aquel tiempo haré con la casa de Israel. Pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conócelo, conoce al Señor, porque todos desde el más pequeño hasta el más grande me conocerán. Yo les perdonaré sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. ¿Saben por qué les comparto esta palabra? Porque quizá de todos los que están acá, yo fui el más pecador.
y conociendo la palabra. Y es una ceguera terrible. Es una ceguera horrible. El vivir sin tu Dios todos los días, sabiendo que estás mal, es terrible. Y yo no sé si es tu caso, pero a mí me sirvió mucho el restaurarme con el Señor. A mí me sirvió mucho el reconciliarme con mi Dios, porque mi casa quizá era un lugar de contienda, un lugar en donde ya no estaba el Señor, porque retrocedí, porque dejé de conquistar, dejé de avanzar. Pero lo bonito de nuestro Dios es que nuestro Dios siempre está a la puerta llamando. Quien quiera tomar la puerta, quien quiera decir: Señor, sí, ya me cansé, ya me harté, no quiero vivir más entre la basura. ¿Saben qué es lo más curioso? Ver a un creyente intentando pecar. Es lo más divertido del mundo, porque son tan malos, son malísimos. Nos nacieron para ese mundo, no le pertenecen a ese mundo. Nosotros tenemos una personalidad diferente, nosotros vivimos diferente. Y si hoy tienes que tomar decisiones de apartarte de algo, te tengo una noticia: el Señor quiere hacer las paces contigo. El Señor quiere volver a empezar contigo, quiere reconciliarte, quiere darte todo lo que una vez te prometió, quiere darte aquello que tú tanto anhelas. Y saben, quizá no es acercarse a Dios con la esperanza de recibir algo. ¿Saben qué? Va a pasar. Esa es su naturaleza, bendecirnos. Pero en ti está el decir lo que dice Miqueas, porque ¿cómo vamos a entrar? ¿Cómo le hago? Ahí está, ahí te va. Miqueas 6:8 dice: así como los regañó, les dio la respuesta. Ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor. Practica la justicia, ama la misericordia y humillarte ante tu Dios. Y si lo lees de abajo para arriba, ahí está la clave. Dice, léelo conmigo de abajo para arriba: humillarte ante tu Dios, ama la misericordia y practica la justicia. Quizá vas a ser el único que va a hacer eso, pero vas a ser la persona más feliz y más increíble, la más plena y la más libre del mundo. Amén. Así que quiero que oremos, que te pongas de pie, que cierres tus ojos por un momento y que hoy de verdad, hoy quiero que cierres tus ojos y vas a mirar hacia adentro. ¿En dónde estás caminando? ¿Hacia dónde va tu vida? ¿Qué era lo que tú querías? Sé honesto contigo mismo. ¿Ya no ves las cosas como las ve el Señor? ¿Como las veías antes? ¿Ya no las ves? ¿Has estado atado a algo? ¿Algún vicio? ¿Al cigarro, al alcohol, a la mentira? ¿Has estado atado a la ira, a la contienda? Porque también aquí dice que eran violentos. Quizá eres una persona violenta y necesitas renunciar a eso. Dice, humíllate ante tu Dios. Y hoy quiero que nos humillemos y que le digas: Señor, de verdad perdóname. No soporto vivir un solo día más sin ti. Es imposible para mí vivir un día sin ti. Hoy de verdad, Señor, quiero salir de este lugar sabiendo que has hecho un nuevo pacto conmigo. Que hoy tú quieres hacer ese nuevo pacto conmigo. Perdóname, Señor, si yo lo eché a perder. Perdóname, Señor, si acepté cosas que no debí. Perdóname, Dios. Y habla tú con Él. Tú bien sabes con qué cosas has estado luchando, qué es lo que te ha impedido correr la carrera,
Tú dile: Dios, puede ser una relación, algo que estorbó. Puede ser a veces que tus padres te lastimaron tanto porque recibiste palabras fuertes, recibiste reprensiones fuertes. Hoy dile: Señor, eso me apartó, porque ellos dicen conocerte y me marcaron mucho. Puede ser una persona muy particular que hizo una herida tan profunda que es el argumento perfecto para que tú hoy no te acerques a él, porque tú le reprochas todos los días: Señor, ¿y tú por qué lo permitiste? Hoy, todas aquellas personas que de verdad quieran reconciliarse con Dios, que sea su anhelo, hoy quiero que se pongan sobre sus rodillas y de verdad le digan: Señor, yo quiero un pacto contigo, un nuevo pacto contigo. Quiero una nueva naturaleza contigo. Quiero vivir un nuevo tiempo contigo, Dios. Yo te recibo, Señor. Dile: yo te recibo, Dios. Y así como tú lo hiciste con Pedro, y así como tú lo hiciste con David, y así como tú lo hiciste con cada una de las personas que constantemente aparecen en la Biblia, que se equivocaron tanto, que cometieron tantos errores, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer conmigo otra vez. Tú lo vas a hacer conmigo porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Y ahí entrégale tu corazón al Señor. Dile: Señor, quiero un pacto nuevo contigo, quiero empezar de nuevo. Reinicia el contador, Señor. Y ahí tú vas a pelear por tu vida, de rodillas. A mí me enseñaron de rodillas, de rodillas, de rodillas. Vas a decirle: Señor, necesito de ti. Señor, no quiero caminar más sin ti. Te necesito, Dios. Te necesito conmigo. Sin ti los días ya no son igual. Sin ti no vale la pena despertar. Te necesito como el aire que respiro. Como el ciervo brama por las aguas en el desierto. Señor, necesito de ti. Despiértame, Señor. Haz nuevo pacto conmigo, Dios. Haz nuevo pacto conmigo, Señor.
Y hoy vas a mirar a Jesús tal y como lo miró Pedro, y le vas a decir: Jesús, tengo tanto que decirte, tengo tanto que contarte, tengo tanto que hablar contigo. Pero el Señor Jesús ya conoce, y vas a llevar tu pecado ahí. Son esas ropas, esas vestimentas, los argumentos. Dile: Señor, hoy quito todo argumento, y lo vas a llevar a la cruz. Todo argumento, todo pensamiento incorrecto, todo lo que te estorba la carrera, y lo vas a dejar en la cruz. Una relación personal, un pecado, un vicio, y lo vas a llevar a la cruz. Un pleito, una contienda que tuviste, lo vas a llevar a la cruz. Y le vas a decir: Señor, hoy quiero ser libre para amarte, libre para amarte. Y vamos a terminar este tiempo poniéndonos de pie con esta oración. Señor, gracias por tu palabra, porque siempre es oportuna. Gracias, Señor, porque hoy en mi corazón tengo la convicción de un nuevo pacto, de iniciar cosas nuevas para ti, de hacer todo nuevo contigo, Señor, porque tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, Señor. Gracias, Señor, te damos por esto que hiciste en esta noche. Oramos por cada una de las personas que recibió este mensaje. Señor, cumple el propósito. Que cada una de estas vidas sea como árbol plantado junto al río, que den mucho fruto, Señor. Te bendecimos y te damos toda la honra y toda la gloria a ti, Señor. Amén y amén.